Canal 4. Roco TV, con presencia en 15 regiones del país, presenta Diálogo Regional. ¿Cómo están? Gusto saludarlos, bienvenidos a Diálogo Regional. Estamos con Nelson Maldonado y Jaime López, a quienes saludamos. Jaime, gusto saludarlo, ¿cómo está usted? Muy buenas noches y Rocco, gracias por la invitación nuevamente en tu casa y gusto de estar con don Nelson. Aquí estamos, hablando de educación, como siempre. ¿Cómo está Nelson? Bien, aquí estamos. ¿Cómo va la salud? Bien, bien, bien. Mejor, ya, recuperado ya. Preparándonos para el invierno. Parece que, es. ¿cómo se verá en invierno ya? No como antes. Claro. Bueno, ahí hay un tema, el cambio climático. Bueno, es el problema del gobierno anterior. Sí. Claro, que el otro día hubo una polémica por eso, porque la ministra del Medio Ambiente en una entrevista dijo de que se le consultó respecto del origen humano del cambio climático y ella reconoció obviamente la existencia del cambio climático, cuestión que en el fondo no es tan obvia porque algunos no lo reconocen, pero ella dijo que el tema del origen humano del cambio climático era algo respecto al cual no había, todavía había diferencias. Entonces, a propósito de eso surgió una polémica porque el mundo científico, académico, opinó que respecto a ese punto ya no había debate, que era obvio que el cambio climático tenía un origen humano. Eso. O sea, lo tenían la culpa lo que venían atrás. Así es. Se dio tiempo Bueno, y para... nosotros hemos visto ese cambio climático acá en la región de Aysén. Se Así nota. Claro, y por lo tanto no podemos predecir como antes. Antiguamente, cuando como uno ya tiene sus años, ha sido siempre acá, uno podía predecir más o menos cómo iba a ser el clima en verano, en primavera, otoño, invierno. Hoy día ya no lo puede predecir porque un verano puede transformarse en otoño y un otoño puede ser invierno. Entonces ya no tenemos esa claridad que teníamos antes. Pero ya está nevando menos, parece. Mira, yo no sé, yo tengo mi opinión reservada en eso porque efectivamente los inviernos son todos distintos, claramente hay un cambio, pero nosotros, por lo menos entre el año 65 y 75, que yo recuerde, efectivamente lo que había era un marcaje más claro de las 4 estaciones. No es exactamente lo que digo. Hoy día es como que pasamos de un periodo, de un proceso que no es ni verano ni primavera, corto, y el resto es ni otoño ni invierno. Y así nos vamos en esos ciclos y de repente sí, hay ciclos que son como este, más lluviosos, más templados, pero otros que han sido nevadores. No nos olvidemos, el año 2017 fue un año que nevó, pero muchísimo. Pero ya no hay tijeretas, no hay cantaria. No, sí. Fíjense, cuando salían tan tijeretas decían, va a haber un mal invierno. Yo creo que el ecosistema, sobre todo del Valle de Coyhaique, sí ha cambiado muchísimo, pero y ahí comparto contigo el impacto habitacional humano en lo que significa el estancamiento, ¿cierto?, del humo y lo que eso significa para efectos de evitar mucha pluviosidad que antes teníamos, o las escarchas. Yo creo que sí, ahí hay un tema complejo. Así es. Pero a nivel de región tenemos cosas distintas, porque hoy día tenemos el vino más austral del mundo, con viña en Chile Chico, en sectores como, bueno, Ibáñez. Ha cambiado. Y tenemos la papa, la lechuga que se produce acá, y antes poner papa era riesgoso. Sí, claro, pero también eso tiene que ver, y claramente producto de los cambios en las temperaturas promedio probablemente, pero hay una tecnología agrícola, vitivinícola, que también colabora. O sea, hace 25 años atrás nadie se le habría pasado por la mente que íbamos a producir vino ¿cómo se llama?, en Chile Chico. Era la cereza, los damascos y sería.
Y los damascos en la calle. Y por los así damascos, claro. Y hoy día, con los mercados, con la intervención de la economía que ha hecho que estos mercados se tornen atractivos, hay además visiones empresariales que le colocan estas denominaciones de origen, buscan estas denominaciones que asociar Patagonia a cualquier producto venden los mercados internacionales. Y hay como varios factores, o sea, el tema del emprendimiento, que hoy día obviamente es mucho más fuerte que hace décadas atrás, por un lado. La globalización de las comunicaciones que permiten que uno vea lo que pasa en otros países con mucha facilidad y en términos inmediatos. Y eso ayuda también, por ejemplo, en el tema de la cerveza. Yo estudié en Valdivia en los años 80 y ahí estaba la Kaufmann. Ahí sí que había buena cerveza. Claro, que producía cerveza y era algo original, o sea, de los pocos lugares de Chile donde ocurría eso, constituía una novedad, un hecho llamativo. Y hoy día en todas partes de Chile yo creo que hay alguien que produce cerveza, de mejor o de menor calidad, pero se produce, eso es algo que imposible de haber visto hace 30 o 40 años atrás. Como es el agua, Pues, como recurso exacta. de esta región que es envidiable mundialmente, Claro. por su pureza, por su calidad, y que en industrias como la cervecera le da un plus y un valor. Sí. Ahora yo creo que eso también habla bien de nosotros, pero en el sentido de la resiliencia en lo productivo principalmente, Claro. porque esta región hasta la década del 60 fue principalmente de una vocación productora ovina, ganadera, centrada en el mercado de la lana. Después ya en los años 70, 80 incursionamos en el área de la minería, donde la minería empezó a superar la producción en materia de ingresos para el país, para la región, de lo que era la ganadería bovina, ovina, y empezó a entrar la ganadería ovina junto con la pesca ya en los fines de los años 80, 90, pero no hemos tenido una identidad muy clara en lo productivo. El turismo es como que incipientemente ha estado siempre entre los primeros 5 lugares de la región, Sí. pero con todas las dificultades que tiene, en términos de infraestructura, en términos de lo que significaba la conectividad, que vamos avanzando en eso. Pero esto del vino, yo creo que es aporte del emprendimiento, de la innovación tecnológica que existe en materia productiva, que se ha aprovechado bien, y que ojalá que sigan saliendo iniciativas como esas que consoliden y diversifiquen la matriz productiva de la región. Hoy día nosotros, como región, estamos demasiado cooptados por la industria pesquera, la salmonicultura principalmente, en el sentido de que esta contribuye, o sea, dependemos en el PIB regional principalmente de lo que pase con esa industria hoy día. Hay un tepaluna también, no sé qué. Sí, ese es un gin Un gin. que se produce en la Junta, es una ¿Y persona. eso se hace con qué? Entiendo que no te sabría decir cuáles son los ingredientes que lleva el tepaluma, pero me imagino que tendrán su secreto. Porque está con hartas medallas, viene Sí, sí. saliendo. Yo creo que en general sí ha habido un cambio en lo que son las vocaciones productivas. Yo recuerdo por la misma razón que delante en los años 70, el tema agrícola, ganadero. Nosotros teníamos un frigorífico, Sí. Puerto Chacabuco. Que Teníamos se transformó en pesquera después. claro, teníamos un centro clasificador de lana, en lo que hoy día Que es estaba en el gimnasio acá. el gimnasio regional, y teníamos la planta lechera. Sí. O sea, los tres que estaban muy relacionados con lo que La hacían ganadería. los campesinos en ese entonces. Y la gente necesitaba vender su lana, no siempre el precio estaba bueno, por lo tanto estaba el centro clasificador de lana que era del Estado, ¿no? Estaba la planta lechera. Yo me acuerdo en mi niñez y a preadolescencia, muy propio de los jóvenes de ese entonces, íbamos mucho a buscar leche. frutillas. No, y a buscar leche Sí, también. pero íbamos a buscar frutillas para distintos lados y afuera de todos los campos había unas cosas, unos recipientes afuera donde los campesinos dejaban su leche y pasaban los vehículos de la planta lechera a buscarlo todos los días, muy temprano, muy temprano. Y bueno, estaba el frigorífico de Puerto Chacabuco que, como aconseja la lógica, estaba al lado del puerto. Exacto. Entonces ahí estaba el ciclo de toda la productividad, de eso no existe ni el frigorífico,
que ¿Es Planta de Lechera, Frío Sur ahora parece? no existe ni el centro clasificador de lana, que pasó a ser un gimnasio, ni existe la planta lechera, que ahora es un centro de acuicultura, Parece entiendo, que es bodega, parece. de la Universidad de los Lagos. En algún momento la planta lechera también fue poder comprador de liebres. También, Sí, eso no, muy en posterior. Europa. Sí, Forma como muy los posterior. 90 por Y ahí. Claro, después no, todo pero- lo que fue... Claro, la forma muy calle. posterior, pero antes fue no solamente de leche, todos los derivados de la leche Sí, se me acuerdo del producían yogur que hacían. en la planta lechera. Y ¿Cómo? hoy día el auge que en ese entonces tenía, yo diría la ganadería, lo tiene la industria pesquera. Entonces, y el turismo ahí que tiene sus ratos también por el tema estacional, pero que sin duda es una área productiva de la región muy importante y que ha tenido un crecimiento y un mejoramiento desde todo punto de vista. ¿Cómo olvidar la planta lechera? Si yo durante años dirigí un programa y yo me hacía llamar Armando Guache. Yo era don ¿El Armando- correo del ganadero? El correo ganadero. Era ganadero, sí. Sí, sí. Armando Guache y el ancho pecho vaquero en los tiempos de la leche. Recordar a Enrique Castillo, Así allá es. en la parte alta, que nos estará mirando. ¿Con qué temperatura, con el cambio climático, vio la cuenta pública, Nelson? La vi una parte, pero me he informado de la cuenta pública en su totalidad, en distintos canales, medios. Que hoy día uno abre Facebook y aparece parte de la cuenta pública, se mete a YouTube y aparece parte de la cuenta pública, mete en Twitter y aparece parte de la cuenta pública también. Y tengo mi visión. Yo diría que para empezar, por lo que uno pudiera valorar más, a mí me parece que hubo un tono de la cuenta pública del presidente de la República que fue menos confrontacional que el que ha tenido el gobierno en estos 3 meses, Que a la derecha no le gustó mucho, parece. claro, sobre todo a través de algunos de sus ministros. Porque nunca nombró a Boric. Claro, sobre todo hacia algunos de sus ministros, como es el caso de Quiroz, que es un ministro protagonista y que es muy confrontacional. Yo diría que eso como lo más positivo. ¿Ya? Ahora, respecto del contenido de la cuenta, hay muchos elementos que analizar porque esta fue la segunda cuenta más larga. Después de la de Más de Boris. 2 horas. De un gobierno, no, después de la de Patricio Elwin. Pero la de Boris creo que No, duró como no, 3 horas. no, fue menor la de Boris. Ya. La mayor ha sido la de Patricio Elwin, comparando las primeras cuentas, no la segunda ni la perfecto. tercera, sino que las primeras cuentas de cada gobierno, esta fue la segunda más larga después de la de Elwin. Ahora uno entiende que la primera cuenta de Elwin en su primer gobierno tenía mucho que decir, pues, claro, tenía mucho que decir. Entonces, en el caso de esta fue larga, porque además el presidente tiene un tono lento para hablar, pero también porque hay muchos elementos que lo que uno observa, lo que yo interpreto desde mi perspectiva, que soy una persona que igual, siempre lo digo, soy opositor al actual gobierno, que hubo muchas promesas. Yo lo dije acá hace un par de programas atrás, nos preguntó don Rocco cómo veía yo la cuenta pública. Yo decía, yo creo que la cuenta pública tiene que ser utilizada por el gobierno para retomar su eje de la campaña. Porque desde mi punto de vista, la campaña de CAS, que lo llevó a ganar el gobierno, tuvo dos aspectos muy fundamentales. Uno que el tema de la seguridad y el otro el tema de los migrantes. Digamos, yo diría que esos dos temas, la forma en que lo abordó en campaña, fue la que le hicieron principalmente ganar la elección. Pero en estos 3 meses de gobierno cambió su eje y el eje principal fue el tema económico y la reforma tributaria, la ley miscelánea que le llaman, y como que quedó en segundo plano lo que eran sus temas principales en la campaña. Y eso le ameritó crítica no solamente de la oposición, sino incluso de lo que se denomina Chile Vamos, que es una parte de la derecha que está también en el gobierno y que cada cierto tiempo uno escucha parlamentarios de Chile Vamos que dicen retomemos el tema de seguridad, retomemos el tema de migración, en fin. Yo siempre dije, esta cuenta debiera ser utilizada para retomar esos ejes, ¿ya? Y yo creo que lo hizo el presidente Kast, no porque me haya escuchado a mí, señor. No, yo creo que trató de retomar esos ejes importantes que él tuvo en campaña, pero que no se habían visto reflejados en estos primeros meses de gobierno. Retomó el tema migratorio, retomó el tema de seguridad y obviamente le dio también mucha fuerza al tema económico que es que cruza la contingencia actual. Eso yo diría como opinión general, para después ir entrando en cada uno de los aspectos. ¿Qué opinas tú?
de tu cuenta pública, ¿cómo la viste? Yo creo que esta cuenta pública es muy especial porque no tiene las características de una cuenta pública. Una cuenta pública Son 82 días. está diseñada para dar cuenta del cumplimiento del programa de gobierno en un contexto anual. Aquí tenemos una instalación de gobierno, un gobierno que no recién terminó de Es instalarse. como lo que le pasó a Santana. Cuando entró el año pasado, dio una cuenta cortita y ahora dio el trabajo completo de un año. Pero yo creo que atinadamente y adecuadamente el presidente y su equipo utilizaron este espacio para hacer un replanteamiento de su inicio y de su puesta en escena como gobierno. Efectivamente recuperando las temáticas de campaña, que eran principalmente el tema seguridad por un lado, pero también el tema económico. Ahora, lo que pasa es que efectivamente en los primeros 60 días el tema económico hegemonizó la agenda política y económica y del debate público, porque hubieron condiciones que nadie tenía previsto antes de que el presidente asumiera el cargo, que era una guerra de las características y proporciones que está teniendo la guerra de Irán con Estados Unidos, que indudablemente ha impactado los mercados internacionales, ha impactado el precio de los combustibles, de la energía, y ese gran elemento de contexto internacional hacía necesario ver cómo salvábamos la situación del déficit fiscal, de lo que significaba el financiamiento público, con este déficit importante que se presentaba, y poder hacer algo que en definitiva apunte a entrar en el tema que le interesa al presidente Kast, que es el recuperar crecimiento y desarrollo económico para el país, más allá de las cifras del 2%, 2,5% que se preveía, pero que fíjate tú que en el último análisis que se hace ahora por el Banco Central, dado el actual nuevo déficit que se descubre, no estamos ni llegando al 1,5%. Entonces, para el año 2026, o sea, las expectativas de crecimiento volvieron a ajustarse y ahí están en el debate hasta dónde vamos a llegar. Entonces, creo que la cuenta pública sirvió para redefinir la discusión política y pública en torno al programa original antes de lo que fue la guerra y antes de lo que fue el problema de los energéticos, principalmente combustibles. Sin dejar de lado que sigue la guerra entre Rusia y Ucrania. Además, o sea, tenemos Ayer fueron 22 personas muertas y muchos heridos. Efectivamente, o sea, el primer problema que tuvo Chile, o sea, en las últimas décadas, estoy hablando de los últimos dos gobiernos, que influyó fuertemente en la economía fue la guerra de Ucrania y Rusia, que actualmente ya no es una guerra entre Rusia y Ucrania, sino es una guerra entre Rusia y la OTAN, prácticamente, porque la OTAN entrega las armas, entrega los recursos, y Ucrania solamente coloca los muertos. Pero allí también se produjo un impacto muy grande en el precio del petróleo. De hecho, el barril del petróleo subió más que lo que subió ahora con el tema de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Y también se produjo un impacto en el precio del petróleo, pero en ese entonces el gobierno de Boric optó por aplicar el mecanismo del MEPCO y inyectó los recursos correspondientes para que el alza del precio del petróleo no se traspasara completamente a los usuarios. En esta oportunidad, el gobierno del presidente Piñera optó por una alternativa distinta, es decir, no aplicar el MEPCO y que el costo del alza de los combustibles se traspasara a los ciudadanos. Y eso produjo un descontento muy grande porque obviamente no hay nada que le afecte más a la gente que su bolsillo. Además porque hoy día el alza del petróleo y el alza del combustible en general no afecta a una parte de una población, sino que lo afecta a todos. Porque todo el mundo cuenta hoy día con un vehículo o con dos incluso. En los sectores populares ya no se considera un lujo el vehículo. Es una herramienta de trabajo. Claro, una herramienta de trabajo, pero esas cosas impactan fuertemente, por eso cuando los candidatos, sea del signo que sea, están en campaña y hacen promesas, tienen que considerar las cosas que no se pueden predecir, pero que existe la posibilidad de que ocurran. O sea, el mundo no funciona así de manera tan lineal,
como para que uno diga vamos a hacer esto, es como cuando yo saco el ejemplo de las obras acá en Coyhai, que cuando dice vamos a hacer un gimnasio va a demorar un año, pero nos cuentan con que a lo mejor la primera licitación no se adjudicó, que se adjudicó hasta en la tercera licitación, o que la empresa abandonó las obras. Entonces, bueno, que la Contraloría puso claro, porque la Contraloría, en los gobiernos ocurre lo mismo, suelen pasar muchas cosas. En Chile puede hasta un terremoto, pues, cambia todo el esquema de un gobierno, y lo internacional hoy día, porque cada vez lo internacional tiene más impacto en lo local. Exacto. Y yo creo que en este tema hay que ver que cuando asume Trump, no solamente tenemos una afectación por lo que sucedió después con la guerra, sino que el tema de la carga impositiva que le generó a todos los países, incluido China, ¿Sí? desestabilizó todos los mercados y nadie, en la mejor planificación que podríamos haber tenido en octubre, yo creo que nadie preveía bajo ninguna circunstancia, porque lo que ha hecho Trump es inédito, es absolutamente osado, él se ha ido en contra de lo que significan los acuerdos internacionales. Acuérdense lo que pasó con Maduro, de repente de un día para otro Maduro lo sacan, después cuando se instala el gobierno empieza toda una disputa con los chinos respecto al tema de los aranceles, con México, con todo el mundo, y eso sí nos pegó y nos sigue pegando en la medida de que, por ejemplo, para esta región en particular, que su fuerte en materia de PIB es la salmonicultura, uno de los mercados más importantes, igual que la cereza. Segundo. El mercado chino. Entonces, esos roces, claro que nos afectan como país y nos afectan como región. Y ojo, en ese tema, a lo mejor este tema no le interesa mucho a la gente, pero a mí me gusta conversarlo. Yo creo que ha habido un cambio a nivel mundial, un cambio de paradigma incluso, porque Trump, si uno lo ubica políticamente, se ubica en un sector más de derecha, que es un sector que ideológicamente siempre pregonó lo que es la libertad de comercio. Por lo tanto, era absolutamente contrario al proteccionismo. Ellos predicaban lo que era la abolición de los aranceles, prácticamente. ¿Ya? Los aranceles era como algo antiguo, propio de la izquierda, del estatismo, y por lo tanto poner aranceles a los productos era como que no tenía sentido. De hecho, todos estos tratados de libre comercio que se realizaron en todo el mundo y que Chile también realizó, tenían como objetivo bajar los aranceles, en algunos casos llegaron casi a cero. Sin embargo, Trump, que es como el paradigma de ese sector político, hace exactamente todo lo contrario. Todo lo contrario, y empieza a poner aranceles a China porque le vende autos eléctricos más baratos que lo que tenían ellos, y por razones políticas y económicas a todos los países del mundo le coloca aranceles. Hay aranceles que se lo puso por parejo a todo el mundo, y otros diferenciados. Hace poco un problema y el problema es que eso se comienza a imitar. Los países de la Unión Europea le colocan aranceles y sanciones también a Rusia. Ecuador tiene una diferencia con Colombia y le aplica un arancel del 19% a los productos colombianos, y son vecinos, dependen claramente uno del otro en muchas cosas. ¿Y cómo le responde Colombia? Le responde con un arancel del mismo monto, y además le corta la energía eléctrica, porque le provee de parte de energía eléctrica a Ecuador. Ecuador a su vez invade el territorio diplomático de México. Una embajada mexicana que se considera territorio mexicano invade ese terreno, y ¿qué hace México? También le coloca un arancel a los productos que le vendía Ecuador a México, y ahora tiene serios problemas. Eso es inédito en el mundo. Yo diría que es de la última, ni siquiera de la última década, yo creo que estamos hablando de los últimos 5 años. Sí, pero es que hay que entender la lógica de Trump en ese contexto ideológico que tú planteas. Más que el proteccionismo y lo que él le debía a sus electores, es el recuperar el sueño americano, de la industria americana, de la industria automotriz, de la industria electrónica, que ellos sienten que en definitiva los gobiernos demócratas permitieron de que, producto de esta visión ideológica del comercio internacional, el establecer estas alianzas, le permitió a China coaptar y generar condiciones
desleales de competitividad respecto a la producción, en materia electrónica, en materia automotriz, en materia de insumos para las industrias, porque China, claro, con una obra de mano que la puede manejar desde el punto de vista de las políticas estatales, que no tiene Estados Unidos, que esa posibilidad por la misma condición, ¿cierto?, de matriz democrática que tiene Estados Unidos, perdió sus industrias principales. Y lo que quería y lo que le vendió Trump al pueblo norteamericano es recuperar el sueño americano de ser los líderes, de recuperar su industria y su producción. ¿Y qué es lo que hizo y que nos ha afectado y que es parte de lo que se ha comido, hasta nosotros se nos come en la discusión política internacional, nacional? Es que Trump pega el combo primero fuerte y después negocia. Pero en la época, pero en la época de los 70 pasa algo similar en Chile también. Nosotros teníamos una brillante industria, no solamente de automóviles. Se armaban automóviles acá en Arica. Bueno, yo trabajé 14 años en una industria automotriz, así que conozco mucho más. Se armaban en los Andes, el Peugeot, la Renault, en Rancagua el Fiat, estaba la Ford, la Chevrolet, en Arica, se partieron en Arica, todos estos temas. Y de repente empiezan a llegar también vehículos, el Toyota, el Datsun, que todos los miraban así, como miramos ahora los equipos. Eso es lo que yo estaba pensando. Se abre la economía y eso trae cosas positivas y cosas negativas. Una de las cosas negativas es que en el caso de Chile la industria nacional obviamente no puede competir con la industria internacional en muchos aspectos. Aquí se hacían 21 vehículos, en Estados Unidos se hacían 400. Guardando las debidas proporciones, el otro día acá en Coyhaique se reclamaba porque venían las cadenas comerciales y los comerciantes locales de acá de Coyhaique no podían competir con ellos. Ahora llega Falabella, ¿no? Claro, eso es el libre mercado. Claro, pero ahí efectivamente la evaluación que se hace de una de las debilidades que tiene la economía local nuestra es que tenemos muy poca población. Entonces la estabilidad del comercio es muy compleja. Es dura la vida del comerciante. Yo soy hijo de comerciantes acá. Y la rotación que uno ve, si tú te fijas, la cantidad de emprendimientos que hay gente que quiere colocar y con toda una ilusión coloca una tiendita de ropa, una cafetería, pero tienen ciclos que duran 2 o 3 años porque los flujos y la demanda local es muy restringida. Entonces, si se instala, claro, cuando se instalan estas cadenas que tienen espalda financiera, ¿cierto? Le pegan fuerte al comercio local. Ellos pueden partir perdiendo unos cuantos tiempos. Claro, y el productor chico de acá no tiene esa condición. Y ahí perdemos mucho potencial de desarrollo local. Ojalá que si va todo bien, es parte del desarrollo del comercio, como también ocurrió con Santiago, acuérdate, siendo el mercado más grande que tenemos, lo que pasó con los caracoles, con los edificios de Providencia, con las tienditas que habían desaparecido todas. En el centro de Santiago ya no queda nada. ¿Y el registro de vándalos les quedó algo con respecto a lo que se está pidiendo ahí? Buen punto. Yo en lo personal creo que es una medida necesaria, no agradable, pero sí creo que el país hace mucho rato, yo creo que después del 2019, inclusive de antes, nos hemos venido acostumbrando a una vandalización que tiene distintos orígenes, y en eso hay que tener cuidado, que tiene de repente un origen de la marginalidad urbana, de la falta de oportunidades que tiene muchas veces la juventud de hacer cosas distintas, inclusive en su propio desarrollo personal, también asociado a pandillas y crimen organizado, que está en el contexto de la apropiación de territorios, y creo que el quedarnos sin hacer nada es lo peor que podemos hacer. No es, yo diría, la solución que a uno le gustaría, que hubieran cuestiones más disuasivas en el sentido de que la gente aprenda a convivir de una mejor forma, pero algo tenemos que hacer
para que se disuada a las personas a tener un comportamiento más civilizado. Ahora, en mi opinión, la medida es buena, el punto está en cómo se implementa, porque no puedes pegarle a la bandada. Entonces, los criterios de aplicación de una medida como esa, yo me imagino que van a tener una discusión legislativa, que ya la está teniendo en el marco de la discusión prelegislativa, bastante importante. Yo lamento que ese sea el tema principal de discusión de la cuenta pública, porque lo es. Si uno mira los medios, es el tema principal. El Lo que quedó. Sí, es lo que más quedó. Porque creo que siendo un tema importante, en el tema de seguridad no es el principal. El tema de seguridad, el flagelo que hoy día tenemos en Chile es el crimen organizado. Ese es el tema principal. Y cayó una banda Claro, sí. del Tren del Agua. Eso quiero llegar. ¿Y el crimen organizado qué significa? El crimen organizado es fundamentalmente droga. Droga. Con todo lo negativo que resulta el consumo de droga. Cómo perjudica a la gente que consume droga, a los jóvenes que consumen droga, los lleva justamente a hacer acciones no civilizadas, a cometer delitos, en fin, con todo. Pero tiene sus derivados. Pero además del tema de droga tiene sus derivados. O sea, crimen organizado, tema de droga, pero tiene el primer derivado, los homicidios. Homicidios por los enfrentamientos entre bandas, por el sicariato. ¿Ya? Es el segundo derivado que tiene. Tiene también el tema del lavado de dinero, ¿ya? Que es un derivado importante también del crimen organizado. Entonces, ese es el tema que hay que enfrentar hoy día. ¿Ya? Ese es el tema grande que está afectando a Chile. Bueno, también uno puede decir, como hoy día tenemos la posibilidad de ver la televisión de todos los países del mundo y sobre todo, en el caso mío, de los demás países de Latinoamérica, es un flagelo del continente, pero también del mundo. Ese es el principal. Y ese hay que saberlo enfrentar, y en eso el país no debiera hacer diferencia entre gobierno y oposición. A mi juicio debiera tener, como se hacían en los gobiernos anteriores, grandes acuerdos para combatir el crimen organizado. Con todo el respeto, el tema del registro de vándalos, sí, en relación al crimen organizado, es un pelo de la cola. Sí. Es importante, pero es un pelo de la cola porque es que hoy día mismo se estaba presentando en el Senado, pero por iniciativa parlamentaria, no del gobierno, una vez más el proyecto para abrir el secreto bancario. ¿Ya? Porque ¿cuál era la razón, el fundamento de la derecha, que siempre está en contra de esta ley? Que los delincuentes no usaban cuenta bancaria. Eso de los maletines ya pasó de moda, eso de los años 80. Usan cuentas bancarias, y hoy día quedó más demostrado cuando se descubrió que están metidos incluso en los bancos. El Banco Santander tenía dos ejecutivos, claro, 78.000. En ese tipo de cosas, gobierno y oposición tienen que dejar sus diferencias a un lado y decir, lo han dicho todos los expertos, lo han dicho los fiscales, hay que seguir la ruta del dinero. Y facilitaría las cosas para seguir esa ruta del dinero una ley que permita acceder al secreto bancario antes que se llegue a juicio, porque hoy día se puede llegar, pero con autorización del juez, pero no antes, en los organismos que hacen los análisis financieros. Y esta operación Tokio que agarraron ayer, que eran 19 que cayeron. Sí. A eso se está refiriendo, eso que el principal justamente. tema aquí en Chile de la seguridad es el crimen organizado. Y en el tema del vandalismo, de un registro de vándalo, igual suena, o sea, todo el mundo, yo creo que le pregunto a cualquiera, me dice, yo estoy de acuerdo, pero hay que fijarse porque ya se han puesto los ejemplos, los profesores trabajamos mucho con ejemplos. Si dos jóvenes de acá, no sé, de una población de Coyhaique, vulnerable, se toman sus copetes, se fuman un pito y producto de ese estado rompen un grifo, ¿ya? Eso es una incivilidad, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Eso significa que esos jóvenes van a perder sus beneficios de acuerdo al proyecto de ley, no van a poder acceder a la gratuidad, etcétera. Pero hace algunos meses atrás, dos jóvenes de Santiago, del sector económico muy acomodados, rompieron un grifo, eso salió en todas las noticias, lo hicieron intencionalmente. Eso no perdería ningún beneficio, porque no necesitan los beneficios. Ellos no tienen necesidad de la gratuidad, no tienen ningún subsidio. Entonces, eso hay que corregirlo. No puede ser una ley que castigue solamente a un sector social,
si se va a hacer, tendría que haber sanciones también distintas para los que no tienen beneficio, ¿ya? Equivalente. Y segundo, ¿qué vamos a entender por incivilidad? Porque la mayoría de las cosas que hoy día se mencionan como incivilidad, casi muchas son delitos. La mayoría son delitos, ¿cierto? Claro. Es una medida complementaria disuasiva. Claro. Yo comparto contigo el análisis de que, y por eso lo decía, no puede ser esto un tiro a la bandada. Claro. Ahora, el tema de no hacer nada porque un pequeño sector de la comunidad nacional no va a perder un privilegio, por ejemplo, porque no tiene problemas para estudiar, un joven que viva, no sé, en Vitacura, en Las Condes, pero que son el mínimo de Chile. La gran mayoría de Chile, la gran mayoría de los comerciantes, los emprendedores, que han visto afectada su actividad producto de un descontrol que significa destruir mobiliario público. Mira, Pero eso le pasa al joven nomás, porque el tipo de 40 años que ya pasó todo este tipo... no, por supuesto, No, pero es que hay que ahora que está recuperar la PGU, hay que recuperar cierto orden. No, lo que pasa es que el ¿cómo se llama? El emprendedor se ve afectado por el daño que te provoca la incivilidad. Aquí, Coyhaique, nosotros tuvimos nuestro periodo en que Coyhaique se veía tan mal. el rayado muralla. No solamente el rayado muralla, los vidrios, todas las fachadas con reja, parecía que todos estábamos encerrados. Y seguimos igual. Y entonces tú te das cuenta de que hay esfuerzos que hace la región. A mí me dio mucha lata, mucha rabia en realidad. Mira, como 7 o 10 años costó regularizar la entrada de la rotonda de Coyhaique, de la ruta 240. Aquí la rotondita nueva esta. No, más, porque eso partió cuando yo era consejero hace mucho rato. Bueno, imagínate lo que hemos tonteado con eso, y la verdad es que se hizo un esfuerzo en los últimos 2 años que quedó bonito, o sea, y que es la puerta de entrada a la capital regional, capital que se jacta de tener una vocación turística. Y mira, yo vivo ahí, tengo que pasar todos los días. Cuando entregaron la obra, yo vi a los trabajadores como pintaban las vigas estas grandotas, las pintaron de un color verde agüita para que no se notaran. A los 2 días estaban absolutamente rayadas, totalmente rayadas. Digo, ¿pero cómo? Y ahí fueron otra vez a pintar, otra vez las fueron a rayar. Entonces, en definitiva, nosotros que tenemos como parte de nuestro desarrollo turístico la belleza escénica, lo que debiera ser la integración del desarrollo de la ciudad con el entorno natural, la tenemos bastante deteriorada por los rayados, por los rompimientos. Ahora, acá no es tan difícil, pero en Santiago, yo viví muchos años en Santiago y trabajé en el centro de Santiago, y lo que queda hoy día del centro histórico, de lo que significa el centro cívico de Santiago, se fue todo el comercio que había, y de los grandes y los chicos. Las tiendas anclas de Falabella, de Corona, se fueron del centro. El Bosco. Las tiendas que habían de cosas más especializadas, como las zapaterías, que eran bonitas, unas vitrinas que eran de bronce, que los turistas iban. Todo ese barrio, Las Tarrias, que se arregló muy bien, no pasa nada. Está totalmente tomado por el vandalismo, por la delincuencia. Y la delincuencia más común. Ahora, comparto contigo que el tema de fondo y el tema grave es que la delincuencia en Chile, producto de la entrada del crimen organizado, se profundizó y se agudizó en los métodos de cometer delitos a un punto tal que hoy día nos acostumbramos a escuchar gente descuartizada, raptos, extorsiones, que son cosas que antes del 2015, 2016, o sea, no hace más de 10 años, no estaban en el léxico. O sea, había cuestiones que pasaban una vez al año. Hoy día Desaparece la gente. está totalmente generalizado este tipo de delitos. Irse a meter a ciertas poblaciones de Santiago hoy día, yo viví en Peñaflor muchos años y vi cómo se fue empoderando grandes sectores de Peñaflor por pandillas rivales, donde los tiroteos y las balaceras eran parte de todos los días, este tema de los narcofunerales, y eso en ciudades grandes es terrible. Ahí yo creo que efectivamente las medidas Van a tener que intervenir esos 50 van a barrios tener que se- intervenir. Yo reitero eso, que ese es el tema principal. El tema del vandalismo, como yo insisto, es una cosa que hay que pulir, hay que definir el concepto de incivilidad,
versus el concepto de de delito, porque muchas de las cosas que tú mencionas de Santiago corresponden a actos delictuales, directamente delictuales, y esa gente tendría que estar detenida, o tendría que estar preso, tendría que haber sido juzgada. Y ahí, si eso no ha ocurrido, tenemos un problema ya judicial, del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Policía, pero eso es un tema delictual. Temas de vandalismo, de incivilidad, hay que definirlo, y una vez que se defina, obviamente que su aplicación sea pareja y sin distinción. Y lo define el Congreso. Seguramente eso tiene que discutirse allí. Pero el tema del crimen organizado, como yo lo digo, droga, homicidios, casi la mayoría de los homicidios que aparecen hoy día en la televisión están vinculados al crimen organizado, sicariato y todo ese tipo de cosas. Extorsión, también vinculado al crimen organizado, y el tema de lavado de dinero. Esas son las tres cosas. Ahora, Chile, desde que comenzó este tema, ha tenido política, ha tenido planes para enfrentar esto. Y si uno lo ve, sus condiciones son un poco mejores quizás que las de otros países. Yo miro la televisión de Perú, por ejemplo, de Ecuador, ¿ya? ¿Para qué decir Colombia, Venezuela? Pero obviamente la fuerza que tiene el crimen organizado es demasiado grande. No es algo que se pueda simplificar. No existen soluciones mágicas para enfrentar el crimen organizado. Yo nombro el tema del secreto bancario porque he escuchado de todo el mundo, expertos en la materia, que sería una buena herramienta, pero sin duda hay muchas más que tienen que tienen que idearse e instalarse para ir combatiendo el crimen organizado. La cooperación entre los países, por ejemplo, ahí no tiene por qué mediar la diferencia política entre los países. Mire, Colombia tiene un régimen de izquierda, ¿ah? Chile no tiene un régimen de izquierda. Sin embargo, la cooperación entre los dos países es súper buena, ¿ya? Chile ha detenido a muchos delincuentes colombianos y los ha extraditado a Colombia. Colombia ha detenido a muchos delincuentes allá y los ha extraditado a Chile. El operativo que tú mencionas se hizo en concordancia con la policía de Colombia, porque el que dirigía todo este proceso es un delincuente que está preso en una cárcel de Esto que pasó en Colombia. en Eso, Lampa. por ejemplo, ¿sí? Los países, independientemente de los gobiernos que elijan, tienen que tener cosas en común, y una de las cosas comunes tiene que ser el combate a la delincuencia. En ese tipo de grandes cosas hay que avanzar, y el país tiene que ponerse de acuerdo, y por eso insisto, el mandarismo ha sido la principal noticia, el tema más debatido, pero el otro es el tema más importante y más difícil de enfrentar. Pero yo creo que el presidente lo abordó, y recordemos que el ministro Grau reconoció inmediatamente la posibilidad no la posibilidad, sino que la condición cierta de poder reconocer que teníamos una política de Estado que abordar respecto al tema de la delincuencia, y en eso, en el marco del anuncio del ministro Arrau, dije Grau, Arrau, está en el contexto de poder fortalecer las policías, efectivamente implementar medidas como estas de las intervenciones barriales. La cárcel de máxima seguridad que están proponiendo, en la cual hay 3 ya en Chile, se proponen 2 más, se pretenden Son 12. se pretenden de que la gente viva al interior de la cárcel haciendo todo, y salgan 1 hora al patio encadenados Para los delincuentes de alta peligrosidad. y con uniforme, todos con uniforme. Claro, como en otro lado, pero ahí va a tener el tema de El Salvador. Pero Claro. Mire, el principal tema de Chile, lo que tiene que ver con las cárceles, es la cobertura. ¿Sí? Las cárceles no cubren toda la cantidad de personas que hoy día están presos, y mucho menos las que podrían estar en el futuro. Hay un hacinamiento en la mayor parte de las cárceles de Chile. Entonces, el principal tema es construir más cárceles, ¿ya? Para poder aplicar estas políticas que el gobierno pretende aplicar. Ahora, eso no es fácil. Hemos conversado que construir una cárcel es muy complicado, es caro. Además, es un problema social. Nadie quiere que se instale una cárcel en su ciudad. Se busca un lugar y a veces no queremos, a precio no tampoco. Entonces, tiene toda esa problemática. De hecho, aquí en la región de Aysén, ¿cuántos años de que se lleva discutiendo la construcción? Ahora se va a reinar la de una cárcel. cárcel. Y ahora lo que se propone es
arreglar, yo diría que más que arreglar. 950 millones de pesos se adjudicaron. Claro, en la cárcel de Coyhaique, yo le planteaba en otros lados, lo ideal es que esté en otra parte, porque esa cárcel cuando nació Coyhaique no llegaba hasta allí, y hoy día está dentro de la ciudad. Llegaba hasta la quinta. Pero ante la imposibilidad de encontrar un lugar, y no podemos seguir esperando años y años, hay que pensar en una solución en la cárcel que ahí existe, porque delante de la cárcel, mirando hacia Baqueano, hay un espacio grande. Ahí habían juzgados, acuérdense Sí, que se quemaron. se quemó, po. Se quemaron, diría yo, porque le echaron la culpa a un niño, pero la verdad es que en ese tiempo la justicia, el sistema judicial antiguo, dependía mucho de las carpetas Del archivo. Sí, po. de los archivos y se quemaban las carpetas y mucha gente se salvaba. Hay un lugar que está ocupado por el servicio médico legal, que puede cambiarse de lugar lo más bien. Hay otra parte que está ocupado por casas de funcionarios de gendarmería, que también se pueden cambiar a otro lugar. O sea, ese espacio que hay ahí adelante, yo diría que es tan o más grande que la parte que está edificada. Tan o más grande que la parte Claro, edificada. sí. Porque la otra parte, no Estacionamiento. olvidemos que la mitad es una multicancha. Sí. Entonces, podría ahí construirse lo más bien, mientras se trasladan a los presos por un lado, después se arreglan los otros, en fin. Eso lo tiene que definir el ingeniero, arquitecto. Pues yo creo que la solución más corta, más viable, es ampliar, más que mejorar esa cárcel. Ampliar y mejorar esa cárcel, porque si no, van a pasar muchas décadas que podamos encontrar un lugar que además hay que comprarlo, y cuando se tiene que comprar un lugar sube el precio. Y ya llevamos muchos años en eso. También desde que yo era consejero. Claro. Y no ha pasado nada. Contraloría ahora hizo un informe Sí. con Sí, unas observaciones sí. bien fuertes respecto a Sí, las salió ayer. condiciones, sí. El sábado. Claro, y qué bueno que eso permita efectivamente que se genere la inversión, porque es de conocimiento y vista pública que la cárcel te está cayendo a pedazos. Claro. Entonces, Pues hay ahora durante los próximos 8 meses se van a reparar todo el sistema eléctrico, se van a cambiar las puertas, se van a arreglar los baños, porque los baños, hasta las moscas están haciendo arcadas, una situación horrorosa. Se van a arreglar las techumbres, porque donde van los niños a ver a sus parientes, se mueven, se llueven enteros, todas las cosas, se va a modificar, pero lo que sí habría que ampliar, como Sí, dice, o sea, hay espacio. Es que para mejorar una cárcel no es lo mismo ir a hacer una Van a seguir reparación a una hacinados. casa, a una escuela, que ir a hacer una reparación en una cárcel, por los sistemas de seguridad que tiene. Necesariamente tienen que tener un lugar donde estén los reos. Y eso significa, primero, creo yo, yo estoy aplicando el sentido común, porque no soy experto ni en construcción. El sentido común me dice a mí que primero hay que hacer una edificación en el sitio que está disponible y que hoy día se está ocupando como estacionamiento. Sí, pero ¿Ya? Y una vez que se traslade a la gente ahí, reparar lo otro. Es imposible reparar un edificio que se encuentra en ese nivel. operativo. Es imposible repararlo habiendo una población carcelaria adentro. Sí, a ojo de buen cubero nomás, yo creo que son varios miles de millones los que se van a necesitar para levantar una infraestructura como esa, porque no estamos hablando de un edificio, estamos hablando de un edificio especial, que tiene que tener ciertas características de seguridad, de aislamiento, y eso yo creo que bueno que se le invierta para poder salvar algunas situaciones, pero va a haber que pensar efectivamente ahí en un proyecto más de largo yo plazo. escuchaba y siempre todo lo- encontrar también una buena persona que se haga Yo cargo. siempre escuchaba a los arquitectos, a los ingenieros decir de que las construcciones más complicadas son los hospitales y las la cárceles. casa. Claro. Ya que tocó el tema, es parte de la precariedad que tenemos en la región y que es parte de nuestra problemática. Tenemos mucho déficit de inversión en infraestructura pública hace rato, que escapa a la responsabilidad de la actuación regional. Yo creo que los sectores de la actividad pública del país nos han dejado un poco postergados, no un poco, bastante postergados. Siento que hubieron los últimos 10 años una suerte de círculo no virtuoso entre la actividad política, legislativa, las decisiones que se fueron tomando no generaron virtuosismo, como sí creo que se está dando ahora en la discusión política que involucra tomar decisiones para la región. En el caso del gobierno regional, con los consejeros, con el grupo consejero, es como que empezaron a dejarse a un lado, independientemente de que hayan diferencias ideológicas. Está empezando a primar
el sentido de la prioridad de ser patagones, aiceninos, y que queremos que ciertas cosas funcionen, como lo que es el 3S FAM, que nos estuvieron vendiendo gomadas durante 10 años, también con maqueta, con plano, con proyecto, con todo, y recién, después de 10 años, ese proyecto está empezando su ejecución. Proyecto que es sustantivo de la red de salud. Para que hablar el tema del hospital de Coyhaique, que se le esté dando una discusión seria. Infraestructura importante como la que se está viendo en la reparación de calles. Yo siempre discutí mucho, mientras fui director del hospital, lo que significaba a nuestros adultos mayores llegar de la plaza al hospital por las veredas que tenemos. Son incaminables para los adultos mayores. Y yo lo veía porque veíamos también cómo llegaban, en las condiciones que llegaban. Especialmente la calle Riquelme. ¿No? Y la calle que está frente a la COPEC. Esa bueno, esa calle que es, porque son todas veredas de acceso. Y ¿qué es lo que se ve? Que se están recuperando las veredas, que se está trabajando. Yo creo que el alcalde en este periodo ha tenido una impronta bastante distinta a su primer periodo. Recibió 21.000 millones para eso. Se ha visto bastante reforzado el aseo diurnato. Creo que todavía faltan algunos elementos, pero bueno, en definitiva creo que esto que está pasando con la discusión pública nacional, pero en particular regional, en donde también de la resiliencia estamos pasando a una actuación más sinérgica, más unida para abordar los problemas. Y eso yo creo que es bueno. Eso le está pasando a Aysén, yo creo. Eso es muy bueno. Aysén está un poquito más... la comuna de Aysén. A la comuna, a la región en general, a la región de Aysén. Es que esta es una región de Aysén que ya lo hemos dicho muchas veces, depende mucho del Estado. Esta es una región estatal, no solamente por la gente que trabaja en el Estado, que es un gran porcentaje, sino por la gente que depende del Estado. Las empresas constructoras allí, tanto las más grandes como las pequeñas, trabajan principalmente para el Estado, o haciendo las grandes obras, caminos, escuelas, edificios, o bien haciendo recondicionamiento térmico, los contratistas, los subcontratistas, dependen fundamentalmente del Estado. El comercio depende de que haya obras, porque ahí la gente va a comprar al comercio. Entonces, esto es una región que en ese sentido es distinta al resto del país, donde el sector privado tiene un mayor dinamismo. No digamos que tiene un tremendo dinamismo, pero tiene un mayor dinamismo que aquí en la región de Aysén. Entonces aquí si el Estado anda bien, si los organismos del Estado andan bien, la región anda bien. ¿Ya? No dependemos más de ellos que del sector privado en muchos aspectos. Y el gobierno regional, bueno, don Rocco es consejero regional, coincidirá conmigo que en general no es fácil ejecutar proyectos grandes. Que el tiempo que se demora entre que nace una idea de proyecto hasta que se va a cortar la cinta es demasiado largo. A veces superan los 4 años. A veces un gobierno hace toda la parte previa, el otro gobierno la ejecuta y el siguiente inaugura. Entonces eso ocurre sobre todo con las obras viales, donde hay que preparar el camino para pavimentarlo. Generalmente pasa un gobierno que prepara las obras básicas y viene otro que hace lo que falta. Así que yo creo que, no sé, en la región de Aysén, yo creo que siempre aquí en la región de Aysén ha primado el tema regional, más allá de las diferencias políticas. Sí. Lo digo por la experiencia que tuve. Por lo que dices tú. Por la experiencia que tuve como concejal alguna vez, como consejero regional y como seremi. Mira, a mí me tocó ser seremi de educación del 2000 al 2006. Ese tiempo duraban 6 años los gobiernos. Me tocó aplicar, no a mí, a todo el Ministerio de Educación, la ley de jornada escolar completa, que tenía desafíos pedagógicos, administrativos, pero también de infraestructura. ¿Ya? Porque había que ampliar la escuela para que los alumnos pudieran estar todo el día y no solamente a media jornada. Yo era seremi de educación del gobierno del presidente Lagos. Había, de las 10 comunas, 8 comunas tenían alcalde de derecha en ese entonces. Había solamente 2 que tenían alcalde de gobierno, que eran Lago Verde y Villa O'Higgins, con Arsenio Valdés y con el señor Fica. Y yo trabajé con las 10 comunas, con los 10 alcaldes, porque ellos eran los sostenedores en ese tiempo, no estaba en el LEP, los sostenedores municipales, e hicimos una enorme cantidad de obras, ampliaciones, gimnasios, con algunos resultaban más duros que otros, para qué decir con
del amigo Catalán en Aysén, que en paz descanse, pero finalmente primaba el deseo de hacer las cosas. Y eso yo creo que debe ocurrir, me imagino yo, con la mayoría de las personas que han sido autoridad de gobierno en los distintos gobiernos. Y hoy día establecimientos están bastante precarios, el de Tortelva y hoy día el de Melinca, una situación, bueno, el incendio que se produjo en Río Tranquilo, y el término de nuestro programa. Chuta. Es solamente un detalle No, por favor. que yo creo que en el análisis que hace Nelson hay un tema que me incomoda, que es precisamente el desequilibrio que hay en la región en el sentido de la dependencia del Estado. ¿Y por qué lo digo? Esta región aporta al PIB nacional menos del 1%. O sea, es la región por lejos que produce menos. Sin embargo, es la región que recibe más, o la que genera mayor gasto público per cápita. Entonces, ese desequilibrio es el que nos complica. Yo creo que independientemente de que ojalá se mantenga el gasto público tal cual como ha sido dado, tenemos un gran problema que es el centralismo de cómo se maneja ese gasto público. Me explico. Creo que hay demasiada ineficiencia en el gasto público regional, no porque seamos ineficientes nosotros por naturaleza, sino que porque estamos obligados a replicar políticas nacionales centralistas en un espacio así de chiquitito. O sea, tú aquí concentras, en Coyhaique en particular, todos los programas del Ministerio de Educación, todos los programas del Ministerio de Salud, todos los programas de Sename, todos los programas todos con las mismas estructuras de intervención, equipos multidisciplinarios que van a abordar a la misma persona. Si tú te paseas por el plano de Coyhaique, la cantidad de casas para esto, casas para lo otro, que abordan los mismos equipos multidisciplinarios, pero de distintas organizaciones, y que los financia cada sector. Entonces ahí tenemos, para poder mejorar eso, porque eso no es culpa nuestra, pero para poderlo mejorar y que acá las autoridades locales, el gobierno regional que tiene ahí ciertas atribuciones como para poder tener injerencia, necesitan de que se aumente la capacidad de decisión regional de cómo hacer las cosas. De eso no se habló nada en descentralización, ni se tocó esa palabra. Lo hemos tocado muchas veces la descentralización, porque yo creo que este es un país donde se hacen más seminarios sobre descentralización en el mundo, pero y donde menos se aplica. Si miramos los últimos ministerios que se han creado, las últimas direcciones regionales o nacionales que se han creado en las últimas décadas, son más centralizadas que los organismos que existían antes. A eso ya nos hemos referido. Faltaron muchos temas, don... Sí, faltaron otros temas. Y yo me voy más contento que Claudio Rego. Y de la cuenta pública, nada. Claudio Rego, ahora el fiscal va a tener que pagarle a Claudio Rego las costas. Así es. Bueno, nos despedimos. Nelson, muchas gracias por tenerte acá una vez más. Jaime, también, por supuesto, que tengan una linda semana. Mañana continuamos con nuestros panelistas en Diálogo Regional, acompañados del Café Inquieto y, por supuesto, de Óptica Imágenes. Y quiero agradecerle a ambos, por favor, para despedirnos. Gracias. Gracias a quienes tuvieron la paciencia de vernos y escucharnos, y agradecer también por haber podido compartir con ustedes. Muchas gracias, igual, hay un agrado conocer a don Nelson. Creo que en parte de mi última intervención lo dije, lo importante es que el diálogo, la conversación en nuestras casas con nuestros líderes políticos esté en unirnos para obtener soluciones reales. Y a las 8 de la mañana en Radio Coyhaique 95.3 es la repetición de este programa, y este se retransmite alrededor de la medianoche acá en Canal 4 con participación en 15 regiones de nuestro país. Hasta mañana.